Lucía y Javier se casaron en secreto. Nadie sabía de su unión. Vivían una vida discreta, sin fiestas ni celebraciones. Solo ellos dos en su mundo. Pero la tranquilidad era solo fachada, porque el silencio escondía tormentos. Los padres de Javier eran fríos. Nunca aceptaron a Lucía. Sus miradas eran cortantes, sus palabras llenas de indiferencia. Lucía sentía el peso del rechazo. En cada reunión familiar, su corazón se apretaba, pero ella guardaba silencio, para no empeorar la situación. Vivía entre sombras. Soñaba con un hogar cálido, pero la realidad la golpeaba. El desprecio de sus suegros la aislaba. Javier parecía distante. No intervenía en su defensa. La soledad era su compañera. Aunque intentaba mostrarse fuerte, por dentro estaba quebrada. Cada noche lloraba en silencio. Recordaba sus promesas de amor. Y se preguntaba dónde estaba la verdad. Intentó hablar con Javier, buscar una solución, pero él evitaba las conversaciones. Sus palabras eran cortantes. Le decía que todo estaba bien, que no debía preocuparse, pero Lucía sentía la mentira. La distancia entre ellos crecía. Las miradas que antes brillaban, ahora eran frías y vacías. La casa se convirtió en una cárcel, donde el amor parecía prohibido. El peso del rechazo la hundía, pero ella no quería rendirse. Cada día buscaba una razón, para seguir adelante, para mantener viva la esperanza. Pero la realidad era dura. Los cumpleaños y reuniones eran un tormento silencioso. Los padres de Javier la ignoraban. Hablaban de ella a sus espaldas, y Javier miraba sin reaccionar. Lucía se preguntaba si realmente importaba, si algún día sería aceptada, pero el miedo la paralizaba. Temía perderlo todo, temía quedarse sola de verdad. Así pasaban los días, entre palabras no dichas y promesas rotas. La vida oculta de Lucía y Javier era una historia de dolor y silencio, una lucha interna por encontrar un lugar en un mundo que parecía no quererla. Pero Lucía sabía que debía resistir, que su corazón no podía apagarse, que algún día la verdad saldría a la luz, y entonces cambiaría su destino. Los días para Lucía se volvieron más difíciles. Los suegros comenzaron a presionarla sin tregua. Querían que tuviera un hijo pronto. Decían que era su deber, que debía asegurar el futuro de la familia. En cada reunión familiar las críticas eran constantes. No haces nada por la casa, decían. No luchas por darnos un heredero. Lucía sentía el peso de cada palabra, como golpes invisibles que la lastimaban. Intentó explicar que necesitaba tiempo, que no todo dependía de ella, pero nadie la escuchaba. Los suegros solo veían una mujer sin valor. Las miradas frías y el silencio pesado se volvieron rutina. Javier permanecía callado. No defendía a Lucía. Ella se sentía sola en medio de la tormenta. En una ocasión en la cena familiar, su suegra la miró con desprecio. ¿Cuándo vas a darnos un nieto?, preguntó con dureza. Lucía tragó el nudo en la garganta. Quiso responder con fuerza, pero el miedo y la tristeza la paralizaron. Los comentarios hirientes no cesaban, incluso en presencia de amigos y familiares. Lucía comenzó a sentir que su dignidad se desvanecía. Los gritos y acusaciones la hacían temblar, pero nadie le ofrecía apoyo. Ella intentaba mantenerse firme, pero la presión era insoportable. Cada día sentía que perdía un poco de sí misma. El hogar que había soñado se convertía en un lugar frío y hostil. Sus intentos por dialogar con Javier eran ignorados o rechazados. Él prefería evitar el conflicto, o se mostraba indiferente. Lucía se sentía invisible, como un fantasma en su propia casa. La tristeza se apoderaba de su alma, pero ella no quería mostrar debilidad. Intentaba esconder sus lágrimas, para no darles el gusto. Cada noche rezaba en silencio, esperando un cambio, un gesto de cariño, un abrazo sincero, pero la respuesta nunca llegaba. La presión familiar la consumía, pero en su corazón había una chispa, un deseo de luchar por sí misma, de no dejarse vencer, de encontrar su propia voz, aunque el camino fuera duro, aunque el dolor fuera profundo. Lucía sabía que debía resistir, que su vida no podía depender de la aprobación ajena, que merecía respeto y amor, y aunque la soledad la envolvía, ella estaba decidida a cambiar su destino. Lucía comenzó a notar cambios en Javier. Sus salidas eran más frecuentes. Volvía tarde sin dar explicaciones. El móvil siempre en modo silencio. Ella se preguntaba qué escondía. Intentaba no pensar en lo peor, pero la inquietud crecía en su pecho.
Una tarde escuchó una conversación. Era Ana, la amiga cercana de Javier. Hablaban en voz baja. Las palabras hicieron que el corazón de Lucía se acelerara. Ana mencionaba una boda próxima. Lucía sintió un frío recorrer su espalda. ¿Acaso Javier la estaba engañando? Las dudas la consumían. No sabía qué hacer. Decidió observar sin ser vista. Seguir a Javier en sus salidas. Cada vez más lejos de casa. Los días se convirtieron en noches de incertidumbre. El dolor se mezclaba con la esperanza. Esperaba estar equivocada, pero la realidad golpeaba con fuerza. Una noche Javier llegó con un brillo diferente. Lucía intentó preguntarle, pero él se escapó sin responder. El silencio entre ellos era más fuerte que nunca. Las sospechas se convirtieron en certezas. La traición estaba presente. Lucía sentía que perdía el suelo. El amor que creía tener se desvanecía, pero no se rindió. Decidió buscar pruebas, documentos, mensajes, cualquier indicio que confirmara su peor temor. Cada descubrimiento era un puñal, pero también una razón para no callar, para enfrentar la verdad y tomar control de su vida. Ana apareció en sus pensamientos. La mujer que parecía amiga, pero quizás era enemiga. Lucía sabía que debía actuar con cautela. No podía confiar en nadie. El dolor se mezclaba con la rabia. La mujer que una vez soñó con un futuro feliz, ahora estaba despierta, preparada para enfrentar la tormenta. Las dudas se convirtieron en un fuego, que quemaba por dentro, pero también la impulsaba. No estaba sola, tenía fuerza, tenía un plan. El momento de la verdad se acercaba, y Lucía estaba lista para enfrentarlo. Lucía no podía creer lo que veía. Javier y Ana estaban comprometidos. Las fotos en el teléfono confirmaban la traición. El corazón de Lucía se rompía en 1000 pedazos. La tristeza se mezclaba con la rabia. Quiso gritar y llorar al mismo tiempo, pero guardó silencio. Sabía que debía ser fuerte. No podía dejar que la humillación la derrumbara. Decidió guardar las pruebas, para usarlas en el momento adecuado. Su mente corría a 1000 por hora. Pensaba en cómo enfrentarlos, en cómo recuperar su dignidad, en cómo hacer que pagaran por su traición. El dolor era intenso, pero también era combustible para su venganza silenciosa. No habló con Javier ni con Ana. Se mantuvo alejada, pero observaba cada movimiento, cada gesto, cada mentira que escondían. La soledad se convirtió en su aliada. En ese silencio encontró fuerza, la fuerza para no caer, la fuerza para planear. Mientras Javier y Ana celebraban su compromiso, Lucía trazaba su plan. No permitiría que la humillación la definiera. No dejaría que la traición la destruyera. Era momento de mostrar su valor, de recuperar lo que era suyo, de renacer de sus cenizas. La verdad estaba en sus manos, y la usaría para cambiar su destino. Las lágrimas quedaron atrás. Ahora solo quedaba la determinación. Lucía se preparaba para la batalla. Una batalla de emociones, de justicia, de poder. El futuro sería suyo, y nadie podría arrebatárselo. La presión en casa aumentaba cada día. Los reproches eran constantes. Los suegros exigían explicaciones. Lucía sentía que el mundo se derrumbaba. Su corazón estaba roto. La soledad la envolvía como un manto frío. Javier se mostró distante y frío. Negó cualquier problema. Decía que todo estaba bien, pero sus ojos decían otra cosa. Lucía intentó buscar consuelo, pero no lo encontró. En una noche oscura se quebró, lloró sin control. La tristeza la consumía. Se sentía atrapada en una jaula invisible. No podía respirar, no podía gritar, solo podía llorar. Pensó en rendirse, en abandonar todo, pero algo dentro de ella resistía. Un fuego oculto que no se apagaba. Decidió que no sería una víctima más, que no se dejaría destruir. Se prometió a sí misma luchar, buscar justicia y respeto. Aunque el camino fuera difícil, aunque el dolor fuera profundo, la fuerza de su espíritu era más fuerte. Quería recuperar su dignidad, recuperar su vida, pero sabía que no sería fácil. Javier seguía alejándose. Los suegros aumentaban la presión, pero Lucía encontró en su interior un nuevo valor, un valor que la impulsaba a seguir adelante, a no rendirse. La tormenta apenas comenzaba, pero ella estaba lista para enfrentarlo, con lágrimas en los ojos, pero con el corazón firme. Las noches eran interminables. La mente de Lucía no descansaba. Recordaba momentos felices, antes de que todo cambiara. Los abrazos cálidos, las promesas susurradas,
Ahora solo quedaban recuerdos rotos. La incertidumbre la acosaba. Se preguntaba qué había salido mal, si alguna vez fue amada de verdad. Cada mañana despertaba con un nudo en la garganta. El peso de la soledad era más fuerte. Sus manos temblaban al enfrentar el día. Pero se levantaba, aunque el cansancio la venciera, aunque el miedo la paralizara. Sabía que debía seguir, por ella misma, por su dignidad, por la mujer que aún existía dentro. La presión de los suegros era inhumana. La criticaban por todo, por su forma de vestir, por sus decisiones, por no ser la esposa perfecta. Cada palabra era un golpe, cada mirada una condena. Lucía se sentía atrapada, como si estuviera en una prisión sin barrotes. Javier parecía más un extraño que un compañero de vida. Las cenas familiares eran un infierno. Los murmullos y cuchicheos la hacían sentir invisible. Intentaba sonreír, pero era solo una máscara, una forma de protegerse. Pero cuando estaba sola, el llanto la invadía. Se sentía rota, perdida. La distancia entre ella y Javier aumentaba. Él ya no compartía sus sueños, ni sus temores. Era un muro frío e impenetrable. Lucía buscaba respuestas, pero solo encontraba silencio. Su corazón gritaba por ayuda, pero nadie escuchaba. Hasta que una noche, mientras lloraba en su habitación, decidió que debía cambiar su destino, que no podía seguir siendo prisionera, que merecía respeto y amor, que su vida no podía depender de otros. Esa noche hizo una promesa. Dejaría de ser la mujer olvidada, la que soporta sin decir palabra. Se convertiría en la dueña de su vida, en la heroína de su propia historia, aunque el camino fuera oscuro, aunque el dolor fuera intenso, aunque tuviera que enfrentar el mundo sola. Lucía estaba lista, preparada para levantarse, para luchar, para renacer. Lucía decidió actuar con cautela. Sabía que necesitaba pruebas, algo que confirmara sus sospechas. Comenzó a buscar pruebas, grabaciones, mensajes, cualquier detalle que pudiera usar. Una noche escuchó una conversación clave. Javier hablaba con Ana en voz baja. Las palabras eran claras. Susurraban planes y secretos. Lucía sacó su móvil. Comenzó a grabar en silencio. Cada palabra era una puñalada. Confirmaban su peor miedo. La traición era real. Pero esta vez no iba a quedarse callada. Se preparó para la confrontación. Guardó la grabación como un tesoro, un arma para su venganza. No quería solo lastimar. Quería justicia. Quería cerrar esa herida abierta. En los días siguientes mantuvo la grabación oculta. Observaba a Javier y Ana. Estaban confiados. Ignoraban que alguien sabía su secreto. Lucía comenzó a planear. Pensó en cómo usar la grabación. En el momento justo. En el lugar adecuado. Quería que el mundo supiera la verdad. Quería que todos vieran la traición. Pero también quería protegerse. Sabía que enfrentaría resistencia. Que no sería fácil. Pero no le importaba. Estaba dispuesta a todo. Para recuperar su dignidad. Para limpiar su nombre. Para recuperar su vida. Mientras tanto Javier y Ana continuaban con sus planes. Organizaban detalles para la boda. Soñaban con un futuro juntos. Ignoraban que su secreto estaba a punto de explotar. Lucía sentía una mezcla de dolor y poder. Dolor por la traición. Poder por tener la verdad en sus manos. Cada día que pasaba aumentaba su determinación. No había vuelta atrás. El secreto estaba revelado. Y nada sería igual. El día que temía había llegado. Lucía despertó temprano. El sol aún no iluminaba su habitación. Pero su mente estaba clara. Sabía que enfrentaría su destino. Se vistió con calma. Elegante pero sin ostentación. Su mirada fija y decidida. No había lugar para dudas. El juzgado se veía imponente desde la calle. Las calles llenas de gente curiosa. Rumores que corrían como fuego. Ella entró por la puerta principal. Los guardias la observaron sin sorpresa. Era una mujer con historia. Al entrar la sala estaba llena. Periodistas, cámaras y público expectante. Javier la miraba con arrogancia. Su rostro mostraba una mezcla de nervios y desprecio. Ana junto a él parecía segura. Pero Lucía sabía que esa seguridad era falsa. En su bolsillo guardaba la grabación. La prueba que cambiaría todo. Se sentó frente al juez. Sintió el peso de las miradas pero no titubeó. Cuando fue su turno sacó el móvil. Presionó play. La sala se llenó de las voces de Javier y Ana. Susurros y planes de traición. El silencio se volvió pesado. Javier intentó interrumpir pero el juez lo detuvo.
La evidencia era clara. La traición era evidente. El juez pidió calma. Los abogados comenzaron a discutir los hechos. Lucía observaba cada reacción. Los ojos de Javier se llenaron de rabia. Ana bajó la mirada sin poder responder. Los testigos hablaron. Confirmaron lo que Lucía había dicho. El ambiente se tensaba con cada palabra. Los medios captaban cada instante. Lucía sentía una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que nada volvería a ser igual. Su corazón dolía, pero también se sentía libre. La audiencia se extendió horas. Pero Lucía mantuvo la calma. No permitió que las emociones la dominaran. Sabía que debía ser fuerte. Por ella misma. Por su futuro. Al final el juez anunció que estudiaría el caso. Pero la balanza se inclinaba a su favor. Javier intentó acercarse. Pero Lucía se mantuvo firme. No quería contacto. Su dignidad era más importante. Al salir del juzgado sintió una oleada de libertad. La batalla legal apenas comenzaba. Pero la batalla emocional era la verdadera guerra. Ella estaba lista para pelear. Para sanar. Para renacer. Sabía que el camino sería largo. Pero también sabía que podía vencer. Con cada paso reafirmaba su fuerza. Su valor. Su identidad. La mujer que había sido traicionada ahora se levantaba. Con más fuerza que nunca. Lucía estaba decidida a recuperar su vida. Y nada ni nadie la detendría. La batalla legal se intensificaba. Cada día era una nueva lucha. Elena se presentaba con fuerza. Con determinación. Sus abogados preparaban cada detalle. Las pruebas eran irrefutables. Los documentos mostraban corrupción y mentiras. Las llamadas interceptadas confirmaban la traición. Elena sentía la presión en su pecho, pero también una fuerza que nunca antes había conocido. Cada vez que veía a Javier y Ana en la sala judicial, recordaba todo el daño que le habían causado. Sus mentiras, sus engaños, sus traiciones. Pero ahora era ella la que tenía el control. La opinión pública comenzaba a inclinarse a su favor. Los medios la describían como una mujer valiente, como un símbolo de resistencia. Sus historias aparecían en periódicos, en televisión, en redes sociales. Ella recibía mensajes de apoyo de mujeres que habían pasado por lo mismo. Esto la llenaba de esperanza y energía. Pero también sabía que no todo sería fácil. El camino hacia la justicia era largo y tortuoso. En casa las cosas cambiaban poco a poco. Los suegros que antes la ignoraban, ahora evitaban mirarla. Los comentarios venenosos desaparecían. Pero la herida seguía abierta. Elena trabajaba en sanar su corazón. Buscaba en su interior la paz que tanto necesitaba. Javier estaba cada vez más desesperado. Su arrogancia se desvanecía. Ahora era miedo puro. Sabía que perdería todo. La empresa que había controlado. La familia que había manipulado. El respeto que creía tener. Ana intentaba mantenerse fuerte. Pero la verdad la perseguía. Sus mentiras caían como castillos de arena. Los secretos que tanto ocultaban salían a la luz. Elena veía todo desde lejos. Desde un lugar más alto. Un lugar donde la dignidad y la fuerza reinaban. Comenzó a reconstruir su vida. Poco a poco. Con paciencia. Sin prisas. Volvió a sonreír. A confiar en sí misma. A soñar de nuevo. Elena no era solo una víctima. Era una guerrera. Una mujer que había tocado fondo. Y había decidido luchar. Su historia inspiraba a otras mujeres. A no callar. A no rendirse. Las calles ya no le parecían frías. Las miradas ya no le intimidaban. Elena caminaba con la cabeza en alto. Con el corazón lleno de esperanza. El juez finalmente emitió su veredicto. La justicia había hablado. Javier y Ana fueron condenados. Elena recuperó su dignidad. Su libertad. La familia Ferrers comenzaba a desmoronarse. Los lazos rotos no se reparaban fácilmente. Pero Elena tenía un nuevo comienzo. Un futuro brillante. Una vida sin cadenas. Con lágrimas en los ojos miró hacia adelante. Sabía que la oscuridad había quedado atrás. Que la luz brillaba con fuerza. Elena había renacido. Y nada ni nadie podría detenerla. Su espíritu era indomable. Su corazón valiente. Ahora comenzaba su verdadero camino. Una vida llena de posibilidades. De amor propio. De libertad. Elena estaba lista para enfrentar el mundo. Con la fuerza que solo la verdad y el coraje pueden dar. Elena despertó con los primeros rayos del sol. La luz atravesaba suavemente las cortinas. Sentía la calma que tanto había buscado. Era un nuevo día. Un día que prometía libertad. Recordó cada instante.
las lágrimas, las noches en vela, la incertidumbre, pero también la fuerza que la sostuvo. Elena sonrió, una sonrisa sincera y llena de esperanza. Sabía que ese amanecer marcaba un antes y un después. Se levantó lentamente de la cama. Sintió el peso de los años, pero también la ligereza de su alma. El cuerpo dolía por el cansancio, pero la mente estaba clara. Había dejado atrás el miedo. El dolor ya no la dominaba. Se miró al espejo. Los ojos reflejaban una mujer distinta. Una mujer que había luchado, que había caído pero se había levantado, sin perder la dignidad. Preparó un café. El aroma llenó la habitación. Un pequeño ritual que ahora disfrutaba. Cada sorbo era un recordatorio de que estaba viva, de que tenía una segunda oportunidad. Salió a la calle con paso firme. El aire fresco acariciaba su rostro. Los árboles susurraban con el viento. El mundo seguía girando. Y ella también. Pasó por la plaza donde tantos días había caminado pensando en su futuro. Ahora caminaba con la cabeza en alto, con la certeza de que podía lograr lo que se propusiera. Llegó a su nueva oficina, un lugar que había conquistado con esfuerzo y perseverancia. Sus paredes estaban llenas de fotos, de mensajes inspiradores, de recuerdos que la motivaban a seguir adelante. Allí esperaba cambiar vidas, ayudar a mujeres como ella, mujeres que habían sufrido, que habían sido silenciadas, que buscaban su voz. Elena sentía que su historia podía ser un faro, una luz en medio de la tormenta. Recibió llamadas de apoyo, mensajes de gratitud, personas que la veían como ejemplo. Esto le daba fuerzas para continuar. En el trabajo las cosas iban bien. Su equipo la respetaba. Sus ideas eran valoradas. Había recuperado la pasión por lo que hacía, pero también había aprendido a protegerse, a poner límites firmes, no permitir que nadie la pisoteara de nuevo. En casa la paz reinaba. Las noches eran tranquilas. El silencio ya no era sinónimo de soledad. Había encontrado paz en el perdón, no para olvidar, sino para liberarse. Las heridas aún existían, pero ya no dolían con la misma intensidad. La familia poco a poco aceptaba su nueva vida, aunque algunos seguían alejados, pero eso no la detenía. Ella tenía su propio camino, una vida plena y auténtica, un amor propio fortalecido. Elena comenzó a explorar nuevas pasiones. Aprendió a pintar, a escribir, a bailar. Cada actividad le ayudaba a reconectar con ella misma. Su corazón se llenaba de alegría. Las lágrimas que antes derramaba ahora eran de gratitud, porque había superado tanto. Había transformado su dolor en fortaleza. Elena volvió a enamorarse, pero esta vez no era de un hombre. Era de ella misma, de su capacidad para levantarse, para sanar, para reinventarse. Los días se llenaron de proyectos nuevos, de encuentros con amigas, de risas sinceras, de sueños que comenzaban a tomar forma. Entendió que la vida no se trata de evitar caídas, sino de levantarse una y otra vez. Su pasado era parte de su historia, pero no su prisión. Miraba al futuro con ojos llenos de esperanza, con valentía, con orgullo. Sabía que nada ni nadie podría detenerla, que su renacer era imparable. Una mujer que fue traicionada ahora era libre. Una mujer que sufrió se había convertido en inspiración. Y así comenzaba una nueva etapa. Una etapa llena de luz, de coraje, de amor, de libertad. Elena estaba lista para escribir su propio destino, para construir la vida que siempre soñó, para ser dueña de su felicidad. Y nada ni nadie podría borrar esa historia, porque ella era la autora, la protagonista, la vencedora. Elena respiró profundo, sintió como la paz llenaba su alma. El pasado ya no la ataba. Su mirada se dirigió al horizonte, allí donde empezaba su nueva vida, con fuerza y esperanza, lista para cualquier desafío, porque había aprendido que el verdadero poder está en el corazón, y el suyo latía con un fuego inextinguible. Su renacer apenas comenzaba, y el mundo era suyo para conquistar.